Querida, buenas noches, ¿cómo estás? Buenos días para ti. No, buenas noches todavía, no te preocupes. No, pues estoy bien, estoy encantado como siempre de estar aquí en tu programa y sobre todo para hablar de un tema que creo que en este momento nos inquieta, nos preocupa y está generando muchísima expectación. Y como tú has dicho antes muy bien, hay que verlo en términos fríos, como vemos los economistas las cosas. Los economistas somos unos profesionales que procuramos siempre situarnos en una perspectiva analítica de los problemas económicos y los problemas sociales. Y en el tema cubano en concreto, como has dicho muy bien, nuestras hipótesis no se verifican, ninguna. O No sea vamos que a bola. nos vamos a adentrar en un terreno difícil y complejo y vamos a tratar de encontrar las claves de lo que se está debatiendo en Londres, que es mucho más que un juicio. Ahora, Sí. sí, no, sigue. No, es mucho más que un juicio, porque como tú decías también, lo que se está debatiendo en Londres es el final de un ciclo, es el final de una huida adelante y voy a explicar en qué consiste esa huida adelante, voy a explicar por qué Cuba tiene que financiarse de una manera un poco estrambótica en los mercados internacionales, qué situación es la que existe en este momento entre este fondo de capital riesgo que los comunistas llaman fondo buitre, pero que no lo es, con el régimen cubano. Todas esas cuestiones tienen sus implicaciones. Y yo creo que a lo largo del programa de hoy las vamos a poder plantear. Magnífico. Ahora, antes de hacerte la pregunta, que tú hagas una cosa sucinta de un par de minutos, siempre importante para todos aquellos que nos siguen y que a lo mejor no están tan empapados, ¿cómo llegamos aquí? Pero antes de cómo llegamos aquí, me pregunta uno de los amigos del canal, ¿hay algún precedente de un caso parecido que un país haya sido llevado al banquillo de los acusados por acreedores privados? Sí, hay muchos casos. En temas de deuda internacional, sobre todo a partir de los años 70 del siglo pasado, los países han tenido dos tipos de reacción con respecto a la deuda internacional. Ha habido países que han experimentado cambios espectaculares y saltando del subdesarrollo a el desarrollo gracias a la ayuda económica internacional y a las inversiones internacionales. Me gusta poner un ejemplo que le pongo a mis alumnos, que son los dragones asiáticos, Corea, Taiwán, Singapur. Esos países en la década de los años 80 del siglo pasado se desarrollaron de manera acelerada gracias a el capital extranjero que invertía en esos países y que les empujaba de una manera importante al desarrollo. El caso de China es otro ejemplo de una especie de aspiradora gigante de inversiones internacionales, sobre todo de tecnología. El Vietnam, por ejemplo, se está dando ahora un fenómeno muy curioso de inversiones en el sector turístico. Otro país que se beneficia de la inversión extranjera es, por ejemplo, República Dominicana, que está transformándose de una manera espectacular. Pero hay países que no se benefician de la inversión extranjera porque sus gobiernos no adoptan las políticas económicas correctas. ¿Qué políticas económicas son las correctas? Fundamentalmente aquellas que lo que hacen es desarrollar la base económica del país. Si tú la inversión extranjera que recibes la destinas a construir infraestructuras, a mejorar el capital humano, a desarrollar los sectores productivos, a mejorar las comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas, a mejorar la calidad de vida de la población, esa inversión acaba traduciéndose en puestos de trabajo, acaba traduciéndose en riqueza económica. Y tú luego esa inversión la puedes devolver a quien te la prestó. Cuando tú esa inversión no la destinas a esos fines, sino que las destinas a otras cosas, y Cuba, desgraciadamente, el dinero lo ha destinado a muchas cosas que no se traducen en beneficios para la población cubana, pues luego cuando llega el momento de pagar, no puedes pagar. Y ahí es donde viene el lío. Esto le ha pasado, por ejemplo, porque me preguntaban antes, ha pasado en Argentina. Por ejemplo, el paradigma de Argentina, ese sí que es un auténtico ejemplo de lo que son los fondos buitres. Pero ha ocurrido, por ejemplo, en México. Se han presentado querellas en tribunales de Estados Unidos, se han presentado querellas en tribunales de París, ahora se presenta esta querella en el Tribunal de Londres.
Es decir, el marco de la relación entre el deudor y el acreedor es un marco protegido por el derecho internacional. Ahí los juristas saben mucho de todo esto y son los que más pueden conocer la realidad, pero ese marco jurídico está precisamente para proteger los intereses que tienen los que prestan el dinero a los que lo reciben. Si los que lo reciben no lo devuelven, ese marco jurídico ayuda a que el que lo presta el dinero lo pueda reclamar y llegar a cobrarlo. Esta es un poco la estructura de lo que hay subyacente detrás de todo este fenómeno de las inversiones extranjeras. Ok, y el precedente existe. No le había ocurrido a Cuba hasta ahora, pero le había ocurrido a otros países. Ahora, antes de preguntar, y siguen surgiendo preguntas antes de empezar el programa. Yo quiero recordarme a mí mismo, antes de hacerte la pregunta esta de estos 2 minutos de cómo llegamos aquí, que yo leí un libro de un español, Fuster, experto en turismo, que se llama Teoría del Turismo, donde él habla del efecto recirculatorio del dinero. Y era lo que tú estabas hablando. Es decir, un dólar que se invierte en la medida en que va puesto por quien lo recibe en los lugares álgidos e importantes, se convierte en un multiplicador de riqueza. Porque ese dólar, y me estoy metiendo en camisa de 11 varas, no, pero tú sabes que los cubanos somos muy arrogantes. Ese dólar, tú lo pones en un timbirichito de ahí de la otra banda, al lado de Higüey, en Dominicana, donde se va a poner un haitiano a vender collaritos, y ese haitiano a ese dólar le va a sacar 50. Así es. Entonces el gobierno que le va a cobrar a él $2 de impuestos, ya con el dólar que invirtió, recupera su inversión y hay para el erario público. Claro, pues en un país donde todo el mundo roba, por supuesto que se queda quebrado. Pero si se aplican las políticas, el boomerang regresa siempre con más dinero del que se llevó. Un ejemplo muy práctico para Albertico y Esperanza, para mis amigos dominicanos que viven en este momento, en un momento de esperanza económica. Ahora, Elías, la pregunta por fin. ¿Cómo llegamos aquí? Muy bien. Llegamos de la siguiente manera. Allá por los años 80 del siglo pasado, el régimen comunista cubano emitió bonos que los economistas le llamamos bonos soberanos porque pertenecen al Estado. De alguna manera son bonos de la República de Cuba. Y esos bonos normalmente se compran por entidades financieras que acuden a los países a comprar esos bonos o los compran en los mercados internacionales. En particular, hubo un banco que se llama el ICBC, Standard Bank, cuyo accionista mayoritario es el Banco Industrial y Comercial de China, que se apropió de alrededor de 1.344 millones de dólares en bonos soberanos del régimen cubano en aquella fecha. Esos bonos, una parte de esos bonos que no se han podido ejecutar, es decir, no se han podido cobrar cuando han llegado los vencimientos, porque el régimen comunista cubano es insolvente y declara continuamente el default para no tener que pagar. Una parte de esos bonos los compra la entidad CFR1, que es el reclamador de los 72 millones de euros, en este caso, de deuda al régimen cubano a través del juicio que se está celebrando en el Tribunal de Londres. Esta empresa CFR1 es un fondo de capital riesgo. Son empresas especializadas en este tipo de operaciones. Cuando una deuda pierde valor porque el que se endeuda no la paga o se muestra insolvente o se declara en default, los bonos bajan mucho de precio. Y al bajar mucho de precio es muy rentable para este fondo comprar esos bonos al tenedor de los bonos original, en este caso ese banco que he dicho antes, el ICBC. Y ese banco, con tal de desprenderse de esos bonos, se los vende a la entidad esta que se llama Fondo de Capital Riesgo y esa transacción le proporciona por lo menos unos recursos para compensar los quebrantos en los que ha tenido por culpa de no pagar. Dime. Ok, ahora, es decir, digamos que esta entidad
le compra la deuda a un deudor. Eso es. Fíjate, vamos a aterrizar esto para Vertigo y Esperanza, para Jordi Montserrat. Sí. Y entonces le dice, a ver, Elías, Andrés te debe 10 millones de dólares y Andrés no te va a pagar un carajo. Es inútil. Tú le vas a hacer, te va a costar 5 que te paguen lo que traten y van a tratar por 2, es decir, que tú vas a perder 3 dólares más la deuda. Es decir, 3 millones más la deuda. Yo te propongo comprarte esos 20 millones por 12 millones y yo me encargo de reclamarle a Andrés. Es así el mecanismo. Ese es el mecanismo, sí, señor. Como los viejos factoring que andaban tanto en Europa. Muy bien. Es una negociación entre dos acreedores. El primer acreedor es el que compró los bonos convencido de que el régimen comunista cubano pagaría en plazo y bueno, pues invirtió esos 1.344 millones. Como esos 1.344 millones se los llevó el viento, una parte de ese dinero se la vende al CFR1. Y entonces el CFR1 tiene en su poder, por muy bajo precio, unos títulos que los puede perfectamente ejecutar después de la sentencia que va a salir en el Tribunal de Londres, si salen los términos que todos esperamos que salga, y va a cobrar del régimen cubano por la fuerza legal, que es algo que el banco este chino no ha podido hacer en casi 40 años que están reclamándole las deudas. Estos fondos de capital riesgo, como he dicho antes, son entidades especializadas en reclamar este tipo de deudas en los tribunales. Es decir, tienen equipos jurídicos especializados, tienen a su vez contactos internacionales. Por ejemplo, la operación esta, uno de los argumentos que el régimen comunista estaba llevando al tribunal para quitarse de encima esta carga es que ellos aducen de que esa operación de compra entre el banco y el CFR de los bonos se hizo a espaldas del régimen comunista. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué quieren ellos? ¿Controlarlo todo? Es que lo que no puede ser es que el comunismo quiera quitarnos hasta el aire que respiramos. Esa es una transacción de mercado que se realiza todos los días en miles de millones de casos y que no pasa absolutamente nada porque eso está regulado por las leyes. Por ese motivo, encerraron en la cárcel a un directivo del Banco Cubano precisamente para crear un cortafuegos que les permitiera a ellos luego después decir en donde fuera que el régimen cubano no tenía nada que ver con esa operación de pasar los títulos del banco inicial a esa entidad que es un fondo de capital riesgo. Les ha salido el tiro por la culata, porque al parecer ya en los primeros movimientos la jueza que está desarrollando este juicio en Londres pues ha dejado claro que, bueno, pues, que está muy bien definida la operación. Es una operación que se hace todos los días, insisto, en todos los mercados de capitales. Aquí la cuestión es que el régimen cubano, al no pagarle al banco que había comprado los bonos y a pesar de los reclamos de ese banco de cobrar, no le pagaba, ese banco ha tenido que recurrir a una entidad como un fondo de capital riesgo para por lo menos recuperar una parte del dinero que había invertido en la deuda cubana. Y aquí quiero hacer yo un matiz importante, porque el régimen comunista cubano ha aprovechado esta situación para cargar, como hacen siempre, con propaganda y con manipulación para crear un estado de la opinión pública en Cuba contrario a las prácticas de lo que ellos llaman fondos buitres. Y explícale a Albertico y Esperanza qué cosa es un fondo buitre. Vale, el fondo buitre es una empresa especializada en reclamar judicialmente deudas a los que no pagan. Es decir, no es un fondo de capital riesgo propiamente dicho como CFR1, sino que su actividad es precisamente ir por el mundo buscando deudas que son muy difíciles de cobrar, no solo de gobiernos, sino también de empresas. De hecho, los fondos buitre tienen mucho más títulos de deuda de empresas insolventes y quebradas que de gobiernos. Los gobiernos procuran, dentro de lo que cabe, corresponder a los inversores. Aquí en España, por ejemplo,
El gobierno español ahora ha lanzado las famosas letras del Tesoro y los españoles están comprando letras del Tesoro porque por lo menos tienen una rentabilidad del 3%, una rentabilidad parecida a la que tiene Italia o la que tiene Francia. Y cuando tú vas a un banco a comprar un fondo de inversión, te ofrecen siempre los fondos de inversión que están respaldados por deuda estatal porque es muy segura. Hay gente que se arriesga y va por deudas de empresas y entonces pueden haber quebrantos, lógicamente. Esto explica un poco lo que pasa con Cuba. Cuba es un país insolvente por culpa de decisiones que ya se adoptaron en enero del año 59, cuando Fidel Castro dijo que no iba a pagar las deudas de la administración de Batista. En aquel momento que todo el mundo aplaudió aquella decisión y que era uno de los primeros mensajes, creo que lo dijo en el cuartel de Columbia o en uno de aquellos discursos largos que tenía en la televisión, ese ha sido el punto de partida del desastre que tiene Cuba en los mercados mundiales, en los mercados financieros. Ellos dicen que es por culpa del bloqueo y por culpa del embargo y de que no les permiten el acceso a los mercados financieros. Mentira. Cuando tú eres un deudor y no devuelves la deuda en los plazos estipulados, es decir, cuando no honras tus obligaciones financieras, se te va complicando cada vez más el acceso al mercado financiero. Una persona que paga puntualmente su mortgage todos los meses puede perfectamente ir al banco y ampliar el importe de la mortgage, de la hipoteca. Una persona que está al corriente de sus pagos de la visa o de cualquier tipo de deuda no tiene que preocuparse porque no van a colocarlo jamás en un RAI, en un registro de insolventes, que luego le dificulta hacer otras operaciones de crédito. La gente cuida muy mucho la responsabilidad de pagar las deudas. Y los países también, y las empresas también. Pero hay una excepción que desgraciadamente se llama Cuba. Y en el caso concreto de Cuba, lo que yo quiero que nuestros oyentes conozcan es que desde el año, insisto, desde el año 59, ese país le ha dado la espalda a la deuda internacional. Y es verdad que mucha gente se pregunta cómo es posible que Cuba llegara a atesorar los niveles de deuda impagada que tenía alrededor del año 1990, cuando se movía en torno a 35.000 millones de dólares del Club de París, 30.000 millones de la antigua URSS convertida en Rusia, 10.000 millones de Japón, 3.000 millones por México, 2.000 millones por Argentina. ¿Cómo era posible que ese volumen de deuda estuviera en circulación? Y es un fenómeno curioso porque esa deuda llegaba a Cuba, o esas inversiones llegaban a Cuba, y Cuba después no devolvía esas deudas. Es más, Fidel Castro lanzaba discursos incendiarios en Naciones Unidas, en los países no alineados contra el pago de la deuda. Se mostraba siempre contrario a pagar la deuda, acusando a los imperialistas, a los oligopolistas, a los bancos que nos roban la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, toda esta carrera loca, que es una carrera loca que no lleva a ningún sitio y que lo que ha hecho ha sido sacar a Cuba de los mercados financieros regulares internacionales. Cuba, por ejemplo, no tiene la deuda cubana, no la valoran las agencias de calificación. Ustedes saben que hay agencias especializadas, que una de ellas se llama Fitch, la otra se llama Moody's, hay muchas más, he dicho las más reconocidas. Estas agencias se dedican a calificar la deuda de los países o de las empresas para orientar las decisiones de inversión de los que tienen dinero y compran deudas. Bueno, pues Cuba no aparece en ningún informe, pero es que Cuba no aparece ni en las estadísticas de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. No da datos del volumen de inversión que recibe, de las deudas que tiene con el resto del mundo, de la balanza de pagos. Hay una oscuridad total y absoluta que el régimen comunista mantiene a ultranza. No da esa información. El último dato es un porcentaje estimado del 20% del PIB para la deuda en el año 2019, para la deuda externa, que es un porcentaje que no es creíble. No lo podemos
reconocer, porque eso estaría en torno a unos 12.000, 11.000 millones de dólares que, bueno, no es el verdadero valor que tiene. Todo eso explica que este juicio de Londres, en mi modesta opinión, es un freno a una huida loca del régimen comunista cubano. Yo creo que por primera vez en muchos años se ha pegado un golpe contra un muro y va a obligar este juicio, el resultado del juicio sobre todo, va a obligar al régimen comunista cubano a fijar una política de deuda internacional distinta de la que tiene hasta ahora. Tendrá que mostrarse más responsable en el cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la larga eso incluso le puede beneficiar. Sí, a la larga sí. El problema es que perro huevero aunque le quemen el hocico. Entonces, ellos están en plan liquidación, Elías, robando lo más posible antes de largarse, antes que anochezca, y no les interesa. Van a tratar de ganar este juego o empatarlo, a ver cómo llegan. Y después, acuérdate que todos tienen pasaporte francés, pasaporte español, y créeme, a mi juicio, ya tienen el beneplácito de los poderes fácticos de Occidente para refugiarse y no pagar nada de lo que han hecho. Recuérdate que Occidente es extremadamente vacilante, extremadamente cómplice, extremadamente... De hecho, si Occidente no fuera así, esa dictadura no hubiera sobrevivido 3 días. Pero bueno... lo acabas de mencionar, el Club de París es un buen ejemplo de un trato excesivamente favorable a Cuba. Por ejemplo, ese Club de París que a Cuba le permite condonar la deuda, aplazar los plazos, mejorar las condiciones de financiación, con Grecia fue extremadamente duro en el año 2008 cuando era Yanis Varoufakis el ministro en Grecia, que también, como Fidel Castro, decía que no se iba a pagar la deuda y que Grecia no iba a pagar la deuda y no sé qué. Bueno, pues cayeron allí en Grecia lo que llamaban aquí en Europa los hombres de negro, que iban estos funcionarios de bancos internacionales que van vestidos de negro con su maletín. Llegaron a Grecia y le reclamaron 68.000 millones de euros, que dejaron las pensiones de los griegos reducidas a la mitad. Y así todo todavía son las más altas de Europa. ¿Y sabes tú cómo se tuvo que pagar esa deuda? Pues vendiendo islas del Egeo, porque no había líquido en el Estado griego. A ver, mucha gente opina que Cuba no va a poder pagar la deuda. Cuba no tiene capacidad económica para pagar 70 millones de euros. Yo creo que eso no es así. Es decir, estamos ante un Estado, el Estado comunista cubano, que tiene más activos económicos que ningún otro país de América Latina. En Cuba, el Estado controla el 90% de los activos económicos. Tú vas, por ejemplo, a Ecuador, a la República Dominicana, a Panamá, y las empresas son el 90% privadas. Son estados que no tienen recursos, porque los recursos están en manos del sector privado. En Cuba no. En Cuba los cubanos no tienen nada. Los recursos están en manos del Estado. Y a ese Estado se le puede exigir el pago de la deuda. Y se le va a exigir. Y esa va a ser la segunda derivada del juicio de Londres. Porque hasta ahora esa propiedad, esos activos, esos recursos del Estado cubano son como cuando Messi juega al fútbol, que esconde la pelota y el defensor no la ve porque la lleva entre las piernas y no hay manera de que se la quiten. Pero ese esconder la pelota que hace Messi al régimen comunista le ha podido valer durante unos años, pero ahora ya no, porque ahora vamos a tener una jurisprudencia de la que hablarán mejor los juristas que yo, pero yo tengo claro que cuando hay jurisprudencia internacional y esa jurisprudencia dice que, oiga, esto se llama deuda y usted y su garante están obligados a pagarle a quien le ha prestado el dinero y eso lo empiezan a exigir todos los que tienen deudas con ese país, la cosa se pone caliente. Es decir, están creando una pasarela
para que detrás de CFR1 vayan todos los que tengan interés en reclamar sus correspondientes deudas al Estado cubano. Y ahí sí que es cuando la cosa puede ponerse especialmente complicada. Con estos 70 millones no, evidentemente. Pero si todos los que están en este momento con títulos y bonos soberanos del régimen cubano y de las empresas cubanas, porque también hay empresas cubanas que cotizan en los mercados internacionales, se van a Cuba y le dicen, mira, siguiendo la jurisprudencia de Londres, te vengo a cobrar esta deuda. Pues no van a poder decir que no, porque eso está establecido legalmente y si no, se ejecutan mediante embargo propiedades o activos que tiene ese gobierno, como le hicieron a Grecia. Así que estamos ante un punto de inflexión que yo creo que hay que valorarlo en su justo término, porque una situación como esta, por mucho que ellos le hayan quitado importancia y lo hayan relativizado y hayan hablado de fondos buitres y han puesto a una superintendencia del Banco Central para que informe del proceso, ¿a quién se le ocurre eso? A ver, este es un proceso político contra el sistema comunista cubano. Quienes tendrían que dar explicaciones son la señora Wilson, que es la presidenta del Banco Central de Cuba, o el ministro de Economía, el señor Gil, o incluso Díaz-Canel, presidente, o los tres. Son los responsables de lo que se está juzgando en Londres. Se han escondido. Y lo que han hecho ha sido poner a Humbertico y a poner a la superintendencia esa del Banco Central para que informe, que eso es una entidad de inspección y control de los bancos estatales cubanos. Eso es un organismo burocrático de segundo o de tercer nivel. Bueno, pues esto es otra de las cosas que yo creo que el régimen comunista cubano tiene que empezar a hacer bien. Es decir, cuando hay una situación complicada, no te puedes esconder como el avestruz. Tienes que dar la cara. Y eso ya lo hemos visto desde el primer momento. En cuanto se publicó el comunicado de Marras en la prensa estatal cubana, ni Díaz-Canel, ni Alejandro Gil, ni la señora Wilson. No, nadie de estos ha salido, se han escondido. Y yo creo que ese es un punto que demuestra que no quieren cargar con el coste político de lo que pueda surgir en Londres. Hay una cosa, Elías. Sí. Yo, pensando en esto, al final en términos concretos, cuando tú y yo estábamos preparando el programa, haciendo la prueba de video, creo que llegamos al consenso entre los dos de que esto puede prolongarse en el tiempo mucho, porque ahora dicta sentencia y el que no esté de acuerdo apela y vuelve, ok. Entonces, no sé cuántas instancias puede haber o cuántos pétalos tienes para hacer milagros, pero por lo menos hay 2 o 3. Ahora, más allá del resultado de este juicio en particular, siempre pensando como Monse y Jordi, como Montserrat y Jordi, Albertico y Esperanza. Si Elías hasta ayer vivía del cuento, porque siempre encontró el chino que le pusiera el cuarto. Esto es muy cubano, a lo mejor en tu tiempo no lo oíste. Búscate un chino que te ponga un cuarto. Ok. Siempre el régimen encontró la liana salvadora a última hora. Solo ahora va cayendo en caída porque no ha aparecido la liana. Ok. Si yo sé que esa junta no paga, pero soy millonario, tengo una empresa, me gusta ir a Cuba, acostarme con muchachitas de 20 años, que en mi país ni pagándola las puedo tener, y me dicen papi, y me quieren mucho, y me reciben y me ponen en casas de protocolo, donde yo sé que me están filmando todo lo que hago, pero what the heck, no importa, porque el poder es del carajo, Elías. Sí. El dinero seduce, pero el poder seduce más. Recordemos a Joaquín Balaguer, con una vida austera, porque su problema era ser él el que repartía los 4 centavos para. El poder es terrible. Ok, entonces a todo el mundo, a todos estos burguesotes renegados, les gusta ir a Cuba que los trate como si fueran Dios, porque en España y Estados Unidos
por muchos privilegios que tengan, son un ciudadano más. Y si manejan borrachos, pueden caer presos. Exacto. Sí, sí. Si se le va un tiro, pueden caer presos. Por más que la justicia esté corrupta y todo lo que diga. Pero en Cuba no. Entonces, yo digo, bueno, pero ahora, después de este juicio, tú me dices si yo estoy siendo demasiado triunfalista. Sí. Yo lo que pienso es que cuando Elías se le ocurra, no, voy a Cuba a especular, pero Elías, y si no te paga, yo los 20 millones lo realizo por lo menos con 12. Elías, ya nadie está comprando la deuda de Cuba. Puede ser este juicio la marca, la línea divisoria entre el antes y el después. Es decir, pudiera ser que a partir de ahora, el empresario que decía, estos cabrones no van a pagar, pero no importa, Elías se dedica a pagar la deuda, y ya yo hablé con él, la deuda de 20 yo la hice, acuérdate que las dos partes mienten, y el empresario infla su inversión. Vamos, que yo he estado del otro lado. Sí, sí. Y todos estos hoteleros, amigos tuyos, se las traen. Sí, nuestros primos se las traen. Entonces, la deuda real va a ser de 17, yo la pongo en 20, fulano me la compra en 12, pierdo 5 millones, pero estoy en Cuba vacilando 5 años. Y a lo mejor me pongo de suerte y hasta me pagan un poco, ¿no? Ok. En la medida en que este fondo se revela y rechina la pelota, un caso inédito en el caso de Cuba, me parece, no puede llamar esto a empresarios que de otra manera hubieran invertido corriendo el riesgo de decir, espérate. Si yo meto el dinero, nadie me va a comprar la deuda. Eso va a ser realizar la deuda completa. No hay doncella cubana, por muy papi que diga, que valga eso. Sí. Ni casa en Trinidad, ni suite en La Habana Libre. Mira, que se vayan a hacer puñetas. No puede pasar que la emprenditorialidad extranjera, que hasta ahora, más que tú y que yo, sabía que no le iban a pagar, pero encontraba un desahogo, comprenda que ese desahogo cada vez se pone más difícil y diga, en lo que la cosa se aclara, por lo menos vamos a esperar y no voy a invertir. Esto pudiera ser un escenario. Mira, si tenemos que pensar en los escenarios posibles que se pueden dar del juicio de Londres, nos podemos volver locos porque los juristas que hasta ahora están controlando el proceso son expertos en crear escenarios que luego después o se cumplen o no. Y cada uno de esos escenarios a su vez tiene otras consecuencias que pueden ser mejores o peores. Yo he analizado un poco este caso en compañía de otros juristas, algunos de ellos cubanos, con los que he estado hablando y que me han dado algunas ideas de cómo está este proceso. Y hemos llegado a varias conclusiones. Hay un escenario para el régimen comunista cubano que es el peor de todos y que es el escenario en el que se produce una sentencia por parte de la jueza del Tribunal de Londres condenando a Cuba a pagar. Esa es la peor o el peor escenario que pueda haber en este juicio. Porque si luego lo recurre, lógicamente, la parte cubana y va a un tribunal de una alta instancia y el tribunal de la alta instancia también dice que la deuda hay que pagarla, que lo más probable es que ocurra eso, esto puede abrir, como he dicho antes, una secuencia de reclamaciones al régimen cubano utilizando la jurisprudencia que se cree en el Tribunal de Londres. Y esto va a ser una cola de acreedores que acabarán todos cobrando. Los primeros cobrarán plata, los segundos o los terceros cobrarán activos. Es decir, que esto, hasta que no se pague todo, pues la cosa va a estar complicada. Este sería, por tanto, un escenario muy complicado de gestionar. Hay bastante acuerdo de que sería muy difícil de poder llegar a un buen resultado para el régimen. El régimen lo tiene más fácil si a lo largo del juicio se pudiera llegar a un acuerdo extrajudicial con CFR-1. Ese acuerdo extrajudicial podría consistir en un pago de la deuda o una parte de pago y otra parte de participación en negocios en Cuba
o vaya usted a saber qué fórmulas. Se llegaría a un acuerdo sin necesidad de que hubiera una sentencia. De modo que esto eliminaría el riesgo de que otros acreedores utilizaran el resultado del juicio, es decir, la jurisprudencia, para reclamarle al régimen comunista. El régimen se quita de encima CFR1, le da una solución y si te he visto no me acuerdo. Y los demás siguen en la cola esperando a cobrar algún día o arriesgándose a meterse en tribunales y gastar 6 millones de euros, que es lo que creo que están en este momento gastándose ya en este juicio, que es una barbaridad de dinero, porque el bufete de Uría Menéndez, que es el bufete español que ha contratado el régimen cubano, es uno de los más caros que hay en España. Es decir, han tirado la casa por la ventana. Y la otra parte, por lo visto, también ha tenido que contratar abogados porque CFR1 no es un fondo buitre. Si fuera un fondo buitre tendría su propio servicio jurídico y no lo tiene. Sí. Entonces, esos dos escenarios de los muchos que puede haber, fíjate qué diferencias tan grandes plantea uno y otro. La situación al final, que era lo que tú me planteabas, Cuba va a tener que pagar. Ante esta situación que se está planteando, va a tener que pagar. ¿Y qué va a ocurrir después de pagar? Pues fíjate, los mercados de capitales, como las deudas nuestras, funcionan con una metodología muy parecida. Si tú eres un deudor que pagas puntualmente al banco todos los meses tu deuda, ¿qué va a hacer el banco contigo? Te va a llamar y te va a decir, oye, Elías, ¿te hace falta dinero? Mira, te damos un préstamo en las mejores condiciones y no sé qué, y te están mandando correos electrónicos todos los días ofreciéndote más dinero que no sé qué. O sea, si tú eres un buen pagador. Ahora, si tú eres un mal pagador, no se acuerdan de ti. Al contrario, te odian, entre comillas. Bueno, pues si Cuba paga, vamos a encontrar una oportunidad histórica para que Cuba pueda de nuevo volver a acceder a los mercados de capitales regulares. Y esto yo no sé si el régimen comunista lo ha valorado o no, pero ellos que siempre están hablando de que hay una restricción exterior para la economía cubana y hablan del embargo, del bloqueo, de no sé qué, esa restricción la han creado ellos mismos por no pagar las deudas. En el momento en que paguen las deudas, esa restricción se va disolviendo poco a poco. Y los prestamistas regulares, no los más arriesgados, los fondos de capital riesgo, la gente a la que ellos recurren para financiarse, vuelven de nuevo a buscar el bono soberano cubano, porque a lo mejor mejora su calificación de riesgo o tiene una mejor calificación en las agencias de calificación internacionales, vaya usted a saber. En todo caso, insisto, este juicio es un punto de inflexión tanto en un escenario como en otro. Y aquí el régimen, como quiera que sea, va a tener que pagar. El camino final de este proceso es que hay que pagar y va a tener que pagar con lo que tenga. Y yo estoy convencido de que tienen recursos para pagar. Y que están haciendo esto largo y difícil porque les interesa desde el punto de vista de imagen. Pero fíjate que el otro día hay un dato que quiero aquí sacar en tu programa, que yo reflexioné sobre él en un artículo mío en el blog Cuba Economía, que es mi blog, y que es que Díaz-Canel anduvo por la Argentina en la cumbre de la CELAC. Se reunió allí con los 20 y pico países de América Latina, que son casi todos ellos están endeudados. Lo que pasa es que pagan las deudas. Todos están, lógicamente, recibiendo ayuda económica o inversiones internacionales y pagan las deudas. Y tú fíjate que a Díaz-Canel nadie, absolutamente nadie en la CELAC le dio su solidaridad con el caso que está juzgando a Cuba en el Tribunal de Londres. Yo estuve buscando en toda la prensa, en todos los medios argentinos, a ver si había habido algún comunicado de apoyo o de solidaridad con Cuba por el juicio de Londres, y allí todo el mundo se ha callado. Nadie ha dicho nada. Lo han dejado absolutamente solo, lo cual es un mensaje muy claro de que los gobiernos de América Latina son responsables, entre comillas, claro, con sus acreedores, y le dicen a Díaz-Canel, por la vida no se puede ir debiéndole dinero a todo el mundo. Hay que empezar a poner en orden esas cuentas. Y yo creo que ese sería un buen trabajo a realizar por Díaz-Canel. Si pone en orden las cuentas. Raúl Castro lo quiso hacer eso. Fíjate, yo el otro día hablaba con mi buen amigo Carlos Cabrera, y Raúl Castro empezó a tomar medidas con el tema de la deuda, porque Raúl Castro era más práctico que Fidel. Fidel no tenía absolutamente ni orden ni concierto, era un personaje desequilibrado y su política era la huida hacia adelante. Pero Raúl no. Raúl llegó y dijo, a ver, ¿qué debemos por aquí?
y empezó a pedir cuentas, pero llegó un momento que se asustó y dijo, oye, paren ya, hasta aquí hemos llegado. Sí que es verdad que se produjo la condonación del Club de París, la disminución de la deuda rusa, que prácticamente desapareció toda, la de Japón, parte de México, o sea, obtuvo unas condiciones muy favorables, pero en un determinado momento aquello se descontroló de nuevo, es decir, porque esa es otra, cuando tú a un país le facilitas el pago de la deuda, ese país, ¿qué hace? Endeudarse más. Claro. Entonces, a Cuba le ha pasado eso, cuando el Club de París y toda aquella gente, antes de lo del desmerengaramiento de Obama, le facilitaron las condiciones a Cuba, ¿qué hizo Cuba? Endeudarse más. Y ese endeudamiento nuevo es el que le hace difícil pagar los compromisos de atrás. Este es el problema. Ahora, Elías, el otro día yo escribí algo. Tú sabes que este programa a veces busca cosas novedosas, pero fundamentalmente busca lo obvio. Porque ¿qué pasa? En su deseo, el hartazgo del ser humano en un mundo, sobre todo como hoy, polarizado, en un mundo lleno de frustraciones, en un mundo en el que el ser humano está cada día más solo consigo y con los instrumentos electrónicos. Dentro de poco te vas a casar con una tableta y le haces de todo a la tableta y la tableta te dice papi. Y sí, eso viene, ¿eh? Eso está ahí, eso está por la derecha. Entonces, en esta soledad, en esta orfandad de vida normal, entre comillas, lo que sea que pueda significar eso de normal, estamos ignorando lo obvio. El ser humano se pone a buscar explicaciones, que si la contrapelusa y los garimatías, y a veces llega un muchachito acabado de graduar. No sé si te acuerdas del caso de Enron, me voy a salir un poquito, la gran compañía americana que quebró, y quien dio el primer pitazo de alarma fue un muchachito apenas graduado, creo que era del MIT, no me acuerdo. Un muchachito que no tenía deudas con nadie, acababa de entrar, llega y revisó dos cosas y dice, oiga jefe, esto está quebrado. Y el hombre lo mira y le dice, mira mocoso, coño, que te acabas de graduar, que no has terminado el doctorado, vaya, jefe, esto está quebrado. Y él a los 2 días quebró para el carajo. Ok, lo obvio, el ser humano lo ignora porque es muy duro y muy simple. Sí. Prefiere perderse en disquisiciones que le hagan perder tiempo, porque el ser humano no sabe qué va a hacer con el tiempo. Porque entonces va a llegar un momento que va a tener que hablar consigo mismo, como decía Antonio Machado, converso con el hombre que siempre va conmigo, y eso es un pase de cuenta terrible, porque es como hablar a Dios un día, según dice la poesía. Y cuando hablas con Dios, pues la cuenta que te pasa el Creador es terrible. Te dice, eres un mierda por esto y por... En todo este escape, no quiero hacer muy largo el preámbulo, el hombre, por razones que yo desconozco, Elías, evita lo obvio. Y cuando tú pides una explicación, y yo creo que ahí está el éxito de este programa. Elías, ¿vamos a pagar o no? No, hombre, no. Elías, ¿qué pasó? Los cubanos no quieren pagar. En la simpleza, el análisis directo, que a veces es extremadamente complejo, pero ya nos encargamos de traducirlo, está el éxito de las cosas. Y el otro día yo escribo un articulito, un comentario, y decía, pero venga acá, una pregunta, como dicen los amigos dominicanos, pero venga acá, ¿cómo va a ser con la L al final? Perdónenme, pero yo recuerdo que en aquel fatídico 1960, en una tribuna, yo no sé si era en el Palacio Presidencial, donde fuera, estaban los 4 jinetes del apocalipsis. Fidel Castro, Ramiro Valdés, Juan Almeida, que era el más entusiasta de todos, Juan Almeida. Tú te acordarás de aquel discurso, si no, cuando termines aquí, ve a buscarlo. Se llamaba, que salieron con un sarcófago que simbólicamente enterraba el racismo, la explotación del hombre por el hombre, de la inversión privada. Fíjate, dime en qué me equivoco yo de esta cita histórica. Completamente de acuerdo. Porque ellos iban a construir el paraíso de los obreros y campesinos
mucho más rápido que la URSS en suelo cubano. Y no necesitaban a estos racistas, asquerosos, explotadores, que lo que hacían era chupar la savia bendita del pueblo trabajador. Sí. Es un escenario. Tú me dices eso, yo te tengo que escuchar hasta el final. 60 y tantos años después, casi 60, casi 70, los fascinerosos que quedan están postrados de hinojos, con las dos manos extendidas, boquiabiertos ante las portañuelas abiertas de la emprendedorialidad occidental, rogándole a los mismos que sacaron a patadas por el trasero, baby, baby, come back. Baby, please don't go. Bueno, Elías, tú me dirás, coño, Andrés, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse. El que se equivoca pide excusas. El problema es que la Junta, como si no hubiera pasado nada, tipo 1984, dice hoy, ustedes son unos racistas, unos explotadores, yo los voy a echar, yo te voy a mandar. Y el día después, con tremendo swing, dice, ustedes son malos porque no quieren invertir, mira que le estoy dando condiciones, ustedes son... Pero si es que me echaste a patar por las nalgas de ahí, ¿pero qué te pasa? ¿De qué vas por el mundo? Entonces, yo recuerdo que cuando yo digo esto, que es una verdad obvia, como la catedral de tu pueblo, alguien me dijo, descubriste el Mediterráneo. Oye, y me incendió, porque es la displicencia típica del pueblo. Y por eso el pueblo siempre la coge en ese lugar, siempre le dan por ahí, por esa displicencia. Digo, no, es subrayar lo obvio, porque en lo obvio está la verdad. No busquemos más razones ocultas. Esto no lo hizo el Eguá, ni Olofi, ni Mahoma, ni la Virgen de Regla. Esto lo hicieron los 4 jinetes del Apocalipsis, con un pueblo en delirio que gritaba como Almeida, se llamaba todo el mundo que estaba ahí y atrás de sus televisores, que entonces a la sazón eran en blanco y negro, gritaban a voz en cuello, rasgándose las vestiduras, se llamaba. ¿Por qué hoy están de rodillas pidiendo un sponsor? ¿Por qué hoy están de rodillas pidiendo la inversión privada? Porque la piden a voz en cuello, y Cuba es un país seguro, y allá va Rodriguito Galmarnielka a leerte todo tipo de ciencia ficción, que si el puerto del Mariel, que diría, tú perdóname mi ignorancia, pero yo nunca he entendido para qué coño sirve el puerto del Mariel, porque yo lo que no entiendo es que si en tu país no se produzca nada, tú vas a tener un puerto para que yo de Colombia, fíjate, yo de Colombia entre y atraque en tu puerto, te pague 2 días de estadía y siga para Estados Unidos. Pero si yo puedo seguir directo, a mí tú no me hace falta. Entonces, estas cosas obvias, yo no sé si tú lo has visto. Yo no he visto un fucking periodista, ni americano, ni español, que le haya hecho esta pregunta a Fidel o a Díaz-Canel. Señores míos, ustedes sacaron a puntapiés a la emprendedorialidad mundial. ¿Con qué cara le piden ahora que vuelvan a confiar en ustedes si ya ustedes violaron esa confianza? ¿No te parece una pregunta obvia, genuina, que es lo primero que habría que preguntar en estos casos? Por supuesto que sí. El otro día yo estaba leyendo unas declaraciones de Alejandro Gil en las que decía que para este año 2023 la economía cubana se iba a comportar mejor porque iba a haber una recuperación de las exportaciones y de las inversiones extranjeras. Y hay veces que uno dice, ¿cómo es posible que el ministro de Economía de un país diga eso cuando los informes del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del Banco Mundial indican que el mundo está entrando en una fase de recesión y que las economías de los países más avanzados y de los países emergentes en este año 23 se van a resentir de las consecuencias de la guerra de Ucrania por una mayor inflación a nivel mundial, una menor disponibilidad de recursos como el petróleo, el gas natural, etcétera, que eso va a encarecer los precios de los productos. Y eso hace que haya menos comercio mundial y que haya menos inversiones o que las inversiones sean más selectivas.
Bueno, pues este señor, Alejandro Gil, en una página de Granma, decía que la economía cubana iba a mejorar este año porque iba a haber más inversión extranjera y más exportaciones. Este es el nivel, y el nivel es muy bajito. ¿Por qué Cuba, yo digo que, por ejemplo, por qué Cuba tiene este problema con su inversión extranjera? ¿Por qué Cuba está en esta situación en la que está? Muy sencillo. Mira, vamos a pensar en China. China es un país que tiene un volumen de exportación muy superior, bueno, pues, a lo que importa, y en el saldo se obtiene lo que llamamos los economistas superávit. Vale. Ese superávit, los chinos, es dinero que les llega a ellos de sus relaciones económicas con el mundo. ¿Qué hacen con él? ¿Tirarlo a la basura? No. Los chinos con ese dinero lo que hacen es invertir en la deuda de, por ejemplo, Estados Unidos. Y compran bonos de Estados Unidos que son muy seguros, muy rentables, y los tienen allí, y cuando los vencimientos llegan, se los presentan al Banco de la Reserva Federal, y la Reserva Federal le paga al chino el bono. Un país que no tiene ese superávit comercial, como le está pasando, por ejemplo, a Cuba, que Cuba tiene un problema porque las exportaciones que tiene, tabaco, azúcar, el níquel, no llega ni para pagar la cuarta parte de las importaciones que tiene que realizar de productos. Tiene que lo que tiene, un comercio deficitario. Entonces Cuba, en lugar de tener dinero para invertir fuera, necesita que otros países inviertan en Cuba. Eso le pasa también a la República Dominicana. La República Dominicana tiene un déficit muy importante en sus cuentas, pero se cierra ese déficit con la llegada de capital extranjero. Claro. Óigame, si usted tiene ese problema y usted es el ministro de Economía de un país, la primera decisión que usted tiene que tomar es proteger ese capital foráneo que viene para cerrarle a usted el agujero de sus cuentas externas. Déjese de decir boberías y cativías. Usted, como prioridad, señor Gil, lo que tiene que hacer es procurar que el flujo de capital extranjero no se detenga, pague usted las deudas en los plazos establecidos, honre a sus acreedores, déles el golpecito en la espalda y dígales que gracias por invertir en Cuba, y no sea usted como Fidel Castro, que se paraba en Naciones Unidas y lanzaba aquellos mensajes incendiarios de que no hay que pagar la deuda. Pero mira, fíjate, yo conozco casos de empresarios que le prestaban a Cuba dinero y que hicieron negocios en Cuba, de aquí de Valencia, y me lo decían a mí: Elías, mira, la foto que yo tengo con Fidel Castro me ha valido todas las pérdidas que he tenido en la isla. O sea, porque realmente Fidel Castro tenía su corte de admiradores, incluso en la extrema derecha. Pero Díaz-Canel no es así. Díaz-Canel no es Fidel Castro, y él tiene que aterrizar y darse cuenta de que se tiene que homologar al resto de los dirigentes internacionales. Y si Cuba tiene un déficit comercial y un déficit en la balanza corriente, Cuba necesita inversión extranjera, necesita que le vengan capitales de fuera. Y mientras que no tenga esos capitales de manera continua, Cuba va a seguir teniendo los problemas que tiene, que es esa restricción sobre el crecimiento económico. Entonces, el otro día, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo el otro día tenía una pequeña discusión con otro colega aquí en España que me decía: no, bueno, cuando Cuba sea democrática, lo que van a tener que hacer es pedir que se cancelen las deudas. Y yo le decía: pues no es eso lo que hay que hacer, porque cuando Cuba sea democrática, lo que Cuba tiene que hacer es ser responsable, honrar los compromisos, y aunque esos compromisos hayan sido contraídos por el Partido Comunista, esos compromisos hay que pagarlos, porque si no, cuando tú estés en el poder como un país democrático y libre, los mercados de capitales te van a maltratar, porque eso no tiene que ver con la ideología política. Te van a dar más o menos facilidades, pero tú tienes que pagar. Y esa es la idea que hay que transmitir aquí. Este juicio de Londres está diciéndole a Fidel Castro, a Raúl Castro, a Díaz-Canel y al Sun Sun Corda de allí, de aquella isla de la Junta, como dices tú, que las deudas hay que pagarlas. Que se acabó lo de salir corriendo cuando te viene el acreedor. Que toma chocolate y paga lo que debes. Exactamente, si los cubanos lo tenemos eso en nuestro ADN. Paga lo que debes. Claro, claro. Y esto es la lección magistral que vamos a sacar de Londres. Yo estoy por eso muy contento, porque
Si Cuba pusiera en orden sus cuentas de deuda externa de aquí a cuando se produzca el cambio político y democrático, que va a ser muy pronto, porque esto ya no llega ya no llega a más, pues entonces esa situación de holgura económica y financiera podría ser un buen punto de partida para la democracia, porque no estaríamos constreñidos a deudas externas que habría que obligatoriamente pagar. Es que no se puede obviar la deuda, porque cuando tú no pagas la deuda, mira, si tú no pagas la deuda, por ejemplo, a España, ¿qué está pasando? Que España te ha prestado un dinero y ese dinero que España te ha prestado, lo que tiene detrás, a lo mejor, son las pensiones de los viejitos españoles que se convierten en grandes volúmenes de capital y que se mueven de un país a otro. Eso es lo que se llaman los grandes fondos. Esos fondos invierten en los países, en bonos soberanos. Si el país no devuelve la deuda y los intereses a ese fondo, esos viejitos españoles no tendrán pensiones, porque habrá una quiebra de ese fondo y les dirán a los españoles, miren, no les vamos a poder pagar. Y eso es lo que pasa con los gobiernos como el comunista de Cuba, que son insolventes y no pagan. Y eso es por lo que Cuba está aislada en América Latina. Y ningún país le da solidaridad. Sí, le apoyan con lo del embargo, porque eso es la canzonetera de la misma. Pero en este tema de la deuda, nadie le ha dicho, oye, tienes nuestra solidaridad. No conviene porque ellos también están jineteando la inversión extranjera. Claro, y hay ya hay marcos de funcionamiento estables. Yo he estado siguiendo, por ejemplo, el comportamiento de la deuda en Ecuador, la deuda en Bolivia, la deuda en República Dominicana. Son modelos que apuestan por la estabilidad y la solvencia a medio y largo plazo. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que no puedes hacer es correr cuando vienes una acreedora a decirte, oye, o solamente tratar de negociar con aquellos que te hacen condonaciones. Dile que no estoy, abuela, dile que yo no estoy. Exactamente. Allí en la puertecita de la casa en Santiago de las Vegas tiene que haber alguien que diga, sí, ven, pase usted, hermano, que le vamos a atender. La banca en Cuba antes del 59 era así, era responsable. Yo recuerdo, mi abuelo me hablaba del Banco Garrigó, con el que él tenía todos sus negocios. Era un banco que cuando la cosa se puso fea en la década de los años 20, aguantó para no acabar con los depósitos de los ahorradores. Eso forma parte de la responsabilidad. Y estos comunistas no entienden de eso. Se creen ahora, que el dinero cae del cielo. Sí, ahora dice Anabel Martínez Albuquerque que los únicos que no invirtieron después de las intervenciones de los 60 fueron los americanos. El resto siguió invirtiendo en Cuba, Latinoamérica, Europa, más se sumaron muchos más. Anabel, perdóname que te contradiga, yo respeto tu opinión, pero no fue así. En Cuba, después de las nacionalizaciones, lo único que entró fue el subsidio soviético. Así es. Te voy a poner déjame echar 2 pasos atrás para hablarte como te mereces, porque mi respuesta ha sido muy superficial. El hecho que la Berlier francesa, casi en quiebra, porque a Cuba se iban a refugiar los que estaban por quebrar, la Leyland británica, casi en quiebra, la Alfa Romeo italiana, casi en quiebra, se reflejaran y dieran 300 carros para la policía, eso no es una inversión, Anabel. Claro. Eso es un chiripeo, eso es un quiropedista, con todo mi respeto, un sacacayos. Eso no es un físico nuclear ni un neurocirujano. No, en Cuba no hubo inversiones serias, a menos que tú me hables de algunas cosas que hicieron los soviéticos y ejemplos muy puntuales que generalmente terminaron con la isla no pagando y la gente largándose con sus maletines. Había un chiripeo, y te lo digo porque entre las tantas cosas que hice en Cuba, estaba traducir para esta persona. Todos los días llegaba a Cuba alguien y Fidel lo iba a recibir. Y el mayor Guerrero Ramos sacaba aquel sable que yo pensaba que le iba a cortar la cabeza al invitado. Hablaban. Fidel le hacía dining and whining en el Palacio de la Revolución. Fidel hablaba 24 horas con los periodistas que traía el imbécil de turno. Se fumaba 3 puros con ellos. Lo filmaba mientras estaba con la jinetera. Lo chantajeaba. Y así y todo en Cuba. Dime si me equivoco, Elías. No, negocios grandes occidentales, si se dieron 4
fue mucho. Y no habiendo americanos es peor. El problema, Anabel, no es fatalismo, no es yanquismo, no es platismo, no es servilismo. Hay una cosa que se llama la proximidad. Y por proximidad, Santo Domingo, Cuba, pues, bueno, Puerto Rico es parte, pero vamos a suponer que fuera independiente, Jamaica, México, Canadá, todos estos países estamos, queramos o no, ligados a los Estados Unidos de América. Y a Estados Unidos de América le conviene que estemos ligados a él. Sí. Te puedo asegurar que después del 60, salvo una o dos excepciones, y casi todas terminaron en bronca, no hubo serias inversiones. Hubo chiripeo, hubo 3 cositas, hubo vender 4 carros. Eso no es una inversión. Eso no es lo que resuelve el problema. Todo terminaba, por ejemplo, con la cosa de los plásticos y empezaron los quicos plásticos y empezamos a hacer zapatos plásticos y los cubanos nos morimos con hongos y todo terminó mal. No hubo, no es cierto. A ver, perdóname que te contradiga, pero no. Inversión seria occidental en Cuba después del 60, te repito, poquísimas y michi, nada grande, nada serio. Se han llenado la boca para decirlo ellos, pero no ha habido nada grande. De hecho, por eso están pidiendo el agua por señas. Adelante, Lía. No, y quiero matizar la diferencia que hay, que los economistas a veces somos muy liantes con nuestras explicaciones. La diferencia que existe entre la deuda y la inversión. La deuda es concretamente los bonos, las letras del tesoro, aquí en España también hay letras del tesoro, es decir, los títulos que emite un gobierno o una empresa para obtener financiación. Es decir, una empresa grande como pueda ser Biocuba Pharma, por ejemplo, lanza una emisión de bonos por 30.000 millones de dólares. Y ese chino, por ejemplo, compra esos bonos. ¿Por qué? Porque piensa que Biocuba Pharma no solo va a pagar bien los intereses, sino que luego además devolverá el principal en plazo y forma. Eso se llama deuda. Y la inversión consiste en que una entidad, por ejemplo China, una empresa china, lo que hace es ponerse en contacto con Biocuba Pharma para desarrollar un proyecto de una planta nueva especializada en la fabricación de fungicidas, por ejemplo. Eso se llama inversión y además tiene un término que es inversión directa, porque como la palabra lo dice, va directamente a generar empleo y riqueza en una determinada zona. Por ejemplo, aquí en Valencia, en el año 74, la Ford construyó una planta de fabricación de automóviles para lanzar el modelo Fiesta. Y esa planta es una de las más espectaculares que tiene la compañía a nivel internacional. Y eso es un proyecto de inversión extranjera. Pero la deuda no es eso. La deuda es que un gobierno emite bonos. Y entonces esos bonos están ahí en los mercados financieros y los que tienen dinero compran esos bonos esperando tener una retribución justa y que cuando llegue el momento del vencimiento se puedan hacer efectivos y volver a recuperar el dinero. Es importante tener bien en cuenta esa diferencia porque no es lo mismo, no funcionan igual, aunque parece que es lo mismo, no tienen las mismas características. Por eso un gobierno malo, un gobierno que no gestiona bien, que no paga sus deudas, que no las honra, es decir, un gobierno como el cubano, tiene tantas dificultades para colocar sus bonos en los mercados financieros. Y al final esos bonos, ¿quién los compran? Los compran entidades como CRF1, que no siendo un fondo buitre, ha tenido que ir a los tribunales para exigir el pago de esos bonos. En ese sentido, bueno, pues lo que va a ocurrir va a ser que si la jueza del Tribunal de Londres dictamina que Cuba tiene que pagar, pues, insisto, ese será el peor escenario para el régimen. Yo, si fuera asesor de Cuba, consultor internacional, yo le diría a Díaz-Canel que antes de llegar a esa decisión que se negocie con el fondo y que se les pague para evitar, insisto, una jurisprudencia que haría que luego todos los deudores, todos los acreedores de Cuba se pusieran en fila como uno detrás de otro para pasar la cuenta. Yo sé que tú no eres abogado,
pero tú No, estás más cerca de la jurisprudencia que yo, que estoy digamos que la jurisprudencia está en Valencia y tú estás en Alicante, pero yo estoy en La Habana. Yo estoy más lejos que tú de la jurisprudencia. está bueno eso. Sí, pero por lo menos yo estudié historia y literatura inglesa sí. y sé que contrario al sistema legal que hay en España, Francia, Italia, Cuba, que es napoleónico, en el Reino Unido, Estados Unidos, existe el common law, muy basado en lo que llaman precedents. Sí. Y eso es lo que la Junta debiera preocuparla mucho. En el napoleónico, y me perdonan los abogados, por Dios, porque me estoy metiendo en camisa de once varas, pero en el napoleónico está ahí escrito, está ahí. No, en el common law hay 5, 10, 25 leyes fundamentales escritas en la Carta Magna, pero después usted va a una biblioteca y encuentra Elías versus Alburquerque. En el año 3000 no sé qué antes de Cristo, Elías le reclamó a Alburquerque un quarter americano por una Coca-Cola que Alburquerque no le pagó, y Alburquerque le dijo que él tenía derecho a tomar Coca-Cola porque él era negro. Ah, está bien, gracias. Y ya con eso tú cierras el libro. Señor juez, Your Honor, my client is black. Sí. Elías contra Alburquerque del 1927. Allá va el juez. Se acabó, sí. Después un receso, va el juez, se quita la peluca blanca, se quita los zapatos. Sí. Coño, ¿de dónde sacó este tipo esto? ¿Qué clase de candela? Señor, usted tiene razón. La única salvación es que mientras tanto los que defienden a los cubanos hayan ido a buscar otro precedente que anule este. Pero si no lo encuentran, se acabó el juego, Elías. No ¿Esto es cierto o estoy equivocado? No, tienes toda la razón. No lo van a encontrar, por eso se ha instado a esta vía judicial, porque hay casos en otros tribunales. Por ejemplo, mira, la deuda de Argentina, que fue perseguida por fondos buitres, según Cristina Fernández, que ella fue la que acuñó ese término en su momento, allá por el año 2010, el tribunal que juzgó esas deudas era un tribunal de Nueva York, de Estados Unidos. Y luego la deuda de México con Cuba se negoció en un tribunal parisino, en Francia. Y todos normalmente siempre toman las mismas resoluciones, las mismas sentencias. Esto es una deuda y hay que pagarla. Y usted, que es el deudor, tiene que pagar, y usted, que es el garantía, también. Si no paga el deudor, que pague la garantía. Y ahí está el problema. El problema es que el deudor, en este caso, Banco Nacional de Cuba, se muestre insolvente, que ese sí que va a ser insolvente, pero que en la sentencia se diga, como usted es insolvente, el garantía que pague. Y entonces el punto de mira se fija sobre la República de Cuba. Y ahí es donde viene el lío. Ahí es donde viene la situación en la que yo creo que si fueran prudentes y no fueran tan belicosos como son, deberían de intentar evitar llegar a esa situación que les puede acarrear, insisto, una cascada de reclamaciones que bueno, pues afloren un volumen muy importante de deuda difícil de gestionar. También es cierto, y este sería un punto a tener muy en cuenta, que si Cuba paga sus deudas, y esto lo puedo afirmar taxativamente, si el régimen cubano empieza a pagar sus deudas en los mercados internacionales, se abre el grifo automáticamente de la deuda. Correcto. Y lo que puede hacer es pagar deudas con las deudas que le concedan. Esa es una estrategia peligrosa, pero puede dar una solución en el corto y medio plazo para ir apagando fuegos. Además, Elías, seamos realistas. Ellos saben que el juego se acabó. Claro. Ellos saben que están en tiempo suplementario, a la voluntad del árbitro. Te voy a hablar en futbolístico porque es más famoso que el béisbol. Sí. Si hablo en béisbol, mucha gente se me va a quedar botado. Estamos con 3 minutos suplementarios y estamos empatados. El problema es llegar a los 3 minutos. Ya yo no quiero ni anotar gol. Yo lo que quiero es clasificar y después veremos qué pasa. Entonces, la Junta, paradójicamente, fíjate qué dicotomía, en este momento tan difícil, con la espalda contra la pared, la Junta está en una posición privilegiada, porque con decir que sí
Si Sí. llegara a pagar, fíjate, bueno, está bien, acepto, negocié por fuera. La honorable jueza, el tipo ese y yo nos pusimos de acuerdo y Se vamos a acabó. negociar. Ya Se acabó. negociamos. ¿Está de acuerdo usted, parte agraviada? Sí, 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 sí. Todo el mundo se va para su casa. Sí. Y ganan por lo menos un mes, 2 meses, hasta que haya que escribir el primer cheque. Bueno, lo que tenga que ganar, a ver, es un aplazamiento, puede ser un canje de la deuda, puede ser una reestructuración. O sea, en materia de operaciones, Andrés, se pueden hacer auténticas maravillas. Incluso hasta ceder activos a cambio de la deuda durante un tiempo para que se exploten y luego al cabo de un tiempo vuelven a manos otra vez del Estado. O sea, fórmulas hay miles. Lo que pasa es que yo no veo al régimen en esa situación. Yo los veo creyéndose que son Dios y que pueden hacer lo que les dé la gana, y aunque saben que están en el punto ya de acabar el partido, pues quieren jugar la última pelota, y esta pelota que van a jugar les puede salir muy mala, sobre todo mala para el futuro de Cuba. Una pregunta, un personaje como Ricardo Cabrizas, muy viejo ya, agente comunista de toda la vida, sí, pero innegablemente capaz, sí, innegablemente, un capaz del mal, lo que tú quieras, pero capaz, con un cierto prestigio a nivel internacional. Recuerde que Cabrizas fue viceministro desde sí, Marcelo Fernández Font sí, hasta el otro día viceministro de Comercio Exterior, y era el que se ocupaba de las compras. Tiene una gran experiencia en esto de sí. el estira y el encoge y de vender humo, porque lo que ha vendido la Junta siempre ha sido humo. Sí. ¿Por qué no está supervisando esto? ¿Por qué no lo han mandado a las capitales europeas? ¿No te parece extraño que la Junta permitiera que esto llegara a este punto? Es algo que yo he estado también reflexionando sobre ello, porque yo a Cabrizas, como has dicho tú, lo considero una persona que tiene acceso a los financieros más importantes con los que se relaciona Cuba, y ahí tienes lo que pasó en Rusia, ¿no? Que cuando Díaz-Canel llegó ya estaba todo el ganado vendido, ¿no? Porque Cabrizas había tenido reuniones con los empresarios rusos y con la gente del Partido Comunista y con el Sunsuncor de allí, y le sirvió los resultados en bandeja. Es decir, mi opinión es que Cabrizas puede ser molesto para estos nuevos dirigentes de la casta verde oliva en Guayaberada, como dice mi amigo Carlos Cabrera, que me encanta ese término, me encanta, y lo quieren sacar de la circulación, como ocurre con todos estos políticos novatos, ¿no? Con estos jovenzuelos que piensan que los que somos más mayores no debemos de estar en los sitios. Y bueno, pues creo que cometen un error, pero bueno, a ver, si el producto que tú comercializas no sirve, no te lo compran. Esta es la clave que hay que transmitir en primer lugar. Si el bono cubano es bono basura y no tiene ni siquiera reconocimiento en las agencias de calificación, es difícil que te lo vayan a comprar. Entonces, lo primero que hay que hacer es sanear la economía. Sanearla significa ponerla en orden. Y eso es lo que llevamos pidiendo 64 años. Que cambien el modelo económico, porque el modelo no sirve para poner en orden la economía. Una vez que tú tienes la economía en orden y exportas, importas, y el saldo lo puedes financiar o no en función de tu política de deuda, pues la cosa empieza ya a funcionar. Pero hoy por hoy yo no veo eso viable. Y, insisto, el juicio puede salir muy mal si hay sentencia y la sentencia condena. Y eso le puede traer a Cuba grandes problemas en los próximos años. No meses, años, porque esa deuda se va a ir, insisto, colocando todo el mundo en turno y todo el mundo recurriendo a la jurisprudencia, exigiendo embargos, y eso puede ser muy doloroso como final del partido que están jugando esta pandilla de petimetres. Y esto habría que verlo en el tiempo, cómo se desenvuelve en términos prácticos, Elías. Sí. ¿Tú piensas que la Junta tendrá que llegar al punto de tener que dar una cuantía
algún resorte turístico, una playa, una isla, algo? ¿O tú crees que se resuelva de otra manera? Tu opinión, ¿eh? Sí, vamos a ver, el modelo griego está ahí. Y el modelo griego es conocido, son islas del Egeo a cambio de deuda. El problema de Cuba es que el Estado es dueño de los medios de producción, pero por encargo del pueblo. Es decir, los medios de producción en Cuba, según la Constitución, son del pueblo cubano. A ver cómo tú le quitas al pueblo cubano activos que son suyos para vendérselos o para regalárselos a un deudor, en este caso, perdón, a un acreedor que te está pidiendo 70 millones. Es que eso va en contra de la revolución y va en contra de la Constitución cubana. Y son delitos en Cuba. Claro, entonces, pero Testigo y Esperanza no manejan estos términos. No lo manejan, pues vamos a explicárselo. En Cuba, la Constitución cubana dice que las cosas son del pueblo, pero que el pueblo le da al Estado esas cosas para que las gestione. El Estado comunista no es dueño de nada, es un gestor de la propiedad de los medios de producción que es del pueblo cubano. Eso es lo que está escrito en la Constitución. No es como nosotros en Estados Unidos o en España, que los medios de producción son privados y nosotros no lo guisamos ni lo comemos como Juan Palomo. Es decir, es nuestro. Tú tienes tu planta de fabricación de pienso y es tuya y nadie te la puede quitar. Ni el vecino de al lado, ni... Eso es lo malo del colectivismo, que todo es de todo el mundo y nada es de nadie. Nada de nadie, lo que nada nos cuesta ganando la fiesta. Pues ahí está. Hay dudas serias de que el Estado cubano pueda vender activos de Cuba a cualquiera que no sea. Por eso la fórmula de inversión extranjera en Cuba ya ves cuál es. Es siempre una asociación en la que el Estado tiene la acción de oro. Es decir, la última palabra la tiene siempre el régimen. Cuando se asocia con un hotelero español o cuando se asocia con un minero canadiense o cuando se asocia con un minero holandés. Siempre el 51% lo tiene el régimen porque son los dueños de esos activos. Entonces, yo creo que esa fórmula le va a suponer problemas, sobre todo problemas políticos, porque, como decías tú muy bien, ellos están jugando ya el final del partido. Y en el final del partido, si pierdes por goleada, es lo más triste. Sí. Ahora, y es lo que puede acabar ocurriendo es que pierdan por goleada. Es decir, que todo aquel fasto de la idea de que Cuba, la soberanía nacional es lo más importante. Tú imagínate lo que puede ser que ese país se tenga que ir vendiendo a pedacitos. ¿No? Como ya está ocurriendo en parte. Claro, sí, pero está ocurriendo con fórmulas de coparticipación en la que el Estado se reserva el 51%, el capital extranjero el 49% y por eso no toma decisión, el que toma decisión es el Estado. No, el modelo es la bahía de no sé dónde para el fondo tal, el cabo de no sé, el callo no tal al fondo no sé más cuál. Y claro, vas perdiendo trocitos, vas perdiendo para poder pagar, porque eso te lo embargan, es decir, eso te lo exigen a nivel legal y bueno, el que tiene ese derecho ejecuta. Ahora, Elías, antes de dejarte ir, la desvelada ha sido importante. No. Vamos ahora, ya hemos mirado el pantalón por dentro, por fuera, hemos visto los escenarios. Ok, ahora yo voy a hablar una cosa contigo en términos de principios, en términos de ética. Sí. Yo estoy por el libre mercado. Yo me fui de Cuba porque creo que la gente tiene que tener la libertad de hacer lo que le dé la gana con su dinero. Ahora, tú sabes que los bancos suizos pagaron multas ingentes por traficar con propiedades de los hebreos asesinados. Sí. Yo no quiero comparar lo que está viviendo Cuba con el Holocausto, no me entiendan mal. Pero digamos que ha sido un holocausto en cámara lenta. Aquello fue una cosa, no estoy minimizando, por Dios, pero aquello fue una cosa, en 4 años matamos 6 millones de hebreos y ya. Gracias a Dios, Hitler lo sacamos del parque o se murió en Argentina, yo no sé, pero bueno, no pudo seguir jodiendo, es lo más importante. Ok. En este caso es un muerto todos los días por 70 años, estamos en lo mismo. Al final es la misma cantidad. Son 365 días por un muerto por 72.
Son muchos cubanos, Sí. muchos. Y cuando digo muerto, no digo solamente fenecer, digo el robo de tus sueños, el robo de tus ilusiones, el robo de tus esperanzas, el estupro de tu espíritu, Sí. de tu incolumidad como ser humano. Estos señores que compraron esta deuda con todo su derecho, yo no estoy diciendo que hayan pecado legalmente, en cierta medida están traficando con la sangre del pueblo cubano, porque todo eso es robado y ellos lo saben. Entre tú y yo y que nadie se entere. Cuando le pasa eso y que no le pagan, a mí me viene una gana de decir, karma, cabrón. Karma, cabrones, Sí, para que sí. aprendan a aprovecharse de un pueblo suprimido, de un pueblo explotado. Después en público, oye, yo le doy la razón, el capital, pero ellos sabían con lo que estaban jugando. Lo más triste de esto, querido Andrés, es que el que se aprovecha no es el inversor que invierte en esos bonos, no. El que se aprovecha es el régimen comunista, colocando basura en los mercados financieros y arriesgándose a que pase este tipo de cosas. Es decir, el inversor es ciego. El inversor, mira, los mercados de capitales funcionan con algoritmos y los fondos de inversión internacionales del tamaño del PIB de Grecia, para que te hagas una idea, o sea, se van moviendo en tiempo real a lo largo del día de un país para otro. Empiezan por Tokio por la mañana y acaban en Madrid por la noche. Y luego siguen para América, para Estados Unidos. Y eso es la liberalización de los mercados de capitales. Eso es ciego. Eso funciona con algoritmos automáticos, matemáticos, que van diciendo dónde hay que meter el dinero y dónde hay que sacarlo. El régimen cubano ha pillado a algunos de estos. Los ha pillado, como te lo estoy diciendo, los ha pillado porque tú le has comprado y de pronto cuando vas a exigir el pago te dicen, no, yo no pago, cóbrale a mi abuelita. Claro, es que son muy caraduras. En este caso yo, fíjate, que soy economista liberal y creo, como tú, en la economía de mercado, creo que las dos partes han sido igual de poco racionales en la toma de decisiones. Sí. Tanto el fondo, que es poco racional porque invertir en Cuba me parece una mala inversión, es un error. Un dolor de cabeza innecesario. Claro. Pero el canalla aquí es quien coloca bonos en los mercados internacionales cuando esos bonos son papel basura. Sabemos quién es Caín. Ahí. Vale, sabemos perfecto. quién es Caín, eso está muy claro. Bien. Pero Muy bueno, Caín tiene sus cómplices. Claro que los tiene, claro que los tiene. Sabemos claro. quién es Caín. Entonces, vamos a ver qué pasa en el juicio. Vamos a ver. No vamos a vaticinar, porque eso es falta de respeto al público. Sí. No se merece el público que nos está mirando que aquí responsablemente estemos lanzando cosas cuando primero no tenemos todas las variables en la mano. Claro. No sabemos. Pero te quería preguntar, esta muchachita Dávalos, que está allá, que una persona del equipo de producción la buscó en LinkedIn, dice, ejerció en Cuba. No, ella se graduó y se fue a hacer una cosa a España y jamás ha ejercido en Cuba. ¿Tú sabes si por casualidad es pariente de Armando Har? Acuérdate, Armando Har Dávalos. No. Yo me he sorprendido, el primero que me he sorprendido de esta muchacha, no sabía ni que existía aquí en España. ¿Dónde salió? Tengo bastante conocidos a los cubanos que están aquí en España, de hecho tenemos asociaciones, la Fundación Hispano-Cubana, conozco a muchos, pero esta muchacha yo no la conocía y la verdad es que no tengo ni idea de sus vínculos, pero está ahí trabajando en Uría Menéndez, su papá la colocó y por lo que hemos podido recabar estos días tiene un papel bastante destacado en el proceso. Vamos a ver en qué acaba eso también. ¿Tú crees que tenga el calibre necesario para este tipo de juego? Yo no lo sé, pero está en la pachanga, es decir, está allí también y vamos a ver, estos abogados son equipos multidisciplinarios y cada uno es de una especialidad, uno es de marcas, el otro es de no sé qué, el otro de... Claro, trabajan en equipo y montan la estrategia. De momento está costándole dinero a Cuba esto, le está costando ya 2 millones y pico de euros que han tenido que ir pagando ya y que pues, puede alargarse en cuanto que el juicio dure más tiempo, claro. Eso es así. Elías, te agradezco muchísimo la desvelada. Yo creo que ha sido muy útil. Te lo voy a decir para que te acuestes a dormir o te tomes unas cañitas a mi salud.
muy satisfecho. Tengo el rating más alto del último año. En Bueno, pues me alegro mucho. No había tenido un rating como el de hoy. Me alegro mucho. Me alegro. Quiere decir que esta explicación va a surtir efectos. Nosotros no vendemos milagros ni victorias. Lo que tratamos humildemente de proponer es una racionalidad, una cierta coherencia de análisis, siempre abierto a que venga otro que tenga más razón que nosotros. Claro, por supuesto. Y los economistas, mira, dos economistas difícilmente se ponen de acuerdo. Esto es así, es la ley. Pero este programa tuyo, lo bueno que tiene, Andrés, y por eso te felicito, es porque el economista a veces necesita un poco de tiempo para explicar las cosas. Claro. Y el lenguaje mediático de que en un minuto tienes que explicar lo que es un fondo buitre y no sé qué, no, eso no puede ser. No, entonces, no, aquí no hay apuro. Esto es para que la gente piense. Claro. Me he sentido cómodo, creo que las cosas han quedado bien explicadas. Si ahora pusiéramos un examen a nuestros oyentes, seguro que lo probaban y con buena nota. ¿Qué es lo que se trata? Seguro. Oye, un abrazo fuerte. Buen fin Gracias, de semana. Igualmente. Hasta pronto, cuando tú quieras. Un abrazo. Cuídate. Bueno, tuvimos a Elías